Saludos nuevamente, muy bienvenidos a todos y gracias nuevamente por la oportunidad que nos dan de poder compartir con nosotros estos estudios maravillosos de la palabra de Dios. Nuevamente recordamos nuestro proyecto que nuestro Dios nos está bendiciendo grandemente. Gloria a su nombre. Escrito está Lucas 4.8. Redención ahora. Escrito está Lucas 4.8, es el nombre de nuestro proyecto. Así mismo está en YouTube y está en Facebook. Esto, como ustedes saben, son estudios bíblicos y lo que estamos haciendo es escudriñando las escrituras. El correo electrónico es pedropmercado@gmail.com, mi nombre, y la exhortación para que ustedes estudien con nosotros. El tema de hoy va a ser la entrada del pecado. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Génesis. Ya cubrimos el capítulo 1 completo. El capítulo 2 cubrimos parte de él. Y ahora estamos en el capítulo 3. Y estamos escudriñando el libro de Génesis. Por lo menos estos primeros 3 capítulos que forman la base para el estudio que luego vamos a tener. Antes de comenzar, vamos a tener nuestra palabra de oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tantas bendiciones. Gloria, alabado sea tu nombre para siempre. Mi Dios, suplicamos que nos acompañes como siempre, que nos bendigas, que sean tus palabras, no mis palabras. Gracias por darnos la oportunidad de colaborar contigo en este maravilloso mensaje de salvación. Mi Dios, abre el entendimiento de todos nosotros para que podamos comprender las grandes verdades que están escritas. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decíamos, hemos comenzado ya el capítulo 3 de Génesis. Nos habíamos quedado en el momento en que el enemigo había entablado un diálogo con la mujer, o sea, con Eva, y había logrado que Eva tomara del fruto prohibido y comiera de él. En ese momento, cuando Eva tomó del fruto y comió de él, nos dice la palabra lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El aspecto de que fueron abiertos sus ojos, ya nosotros lo habíamos cubierto en el estudio anterior. Lo que significó que sus ojos fueran abiertos. Ahora vamos en este texto a discutir y a estudiar lo que significó que ellos se hicieran delantales de hojas de higuera. Para nosotros, para todos los cristianos, los delantales de hojas de higuera significan muchas cosas. Pueden significar muchas cosas. Pero para efectos de este estudio, solamente vamos a destacar 2. ¿Qué significa el hecho de que ellos se hayan cosido delantales de hojas de higuera? En primer lugar, significan las
excusas. ¿Excusas de qué? Las excusas que nosotros siempre damos para tratar de justificar nuestras faltas, nuestros pecados y nuestra desobediencia. Por una parte, esos delantales de hojas de higuera significan esas excusas. Ustedes saben que hay un refrán que dice que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y es por eso. Porque la tendencia nuestra, cada vez que cometemos alguna falta, alguna desobediencia o algún pecado, o lo que sea, la tendencia nuestra siempre es a dar excusas, a tratar de justificar lo mal que hacemos. Es la tendencia que todos tenemos de reparar los errores que cometemos. Sin embargo, no nos damos cuenta que lo que hacemos es tratar de reparar, tratar de poner parches. ¿Sí? No estamos resolviendo el problema, estamos remediando, tratando de remediar y tratando de poner parches a estas faltas que nosotros conocemos. En realidad, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, cuando nosotros tratamos de justificar, de dar esas excusas, cada vez que nosotros faltamos, cometemos un error, lo que estamos haciendo es precisamente lo que hicieron nuestros primeros padres. Nos estamos cosiendo delantales de hojas de higuera. ¿Y qué va a pasar con esos delantales de hojas de higuera? Eventualmente se van a marchitar y se van a caer. La luz siempre va a salir. La luz nadie la puede esconder. Por otro lado, esas hojas de higuera, ¿qué representan? Esas hojas de higuera, ¿saben también lo que representan? Representan las la ponemos entre comillas, representan esas buenas obras que a nuestro juicio, consideramos que somos merecedores. ¿Merecedores de qué? Nada más y nada menos que de la salvación. ¿Ve? Esas buenas obras que nosotros entendemos que estamos haciendo, que somos merecedores de la salvación,
representan también esas hojas de higuera, ese delantal de hojas de higuera, que se pusieron nuestros primeros padres. Hay algunos, hermanos, bueno, en realidad no algunos, hay muchos cristianos que piensan que Dios toma en consideración esas buenas obras para la salvación de ellos. Están totalmente convencidos de que sus buenas obras aportan algo a su salvación. Estas personas piensan, y créanme mis hermanos, la mayoría son cristianos. Estas personas piensan que nuestro Dios tiene allá en el cielo un escobar. Yo lo digo en inglés, pero es como una tabla de apuntes. Ustedes saben que en todos los juegos, baloncesto, pelota, pues los dos equipos, hay dos equipos. Y cada vez que alguien anota o una carrera o puntos, se le anota. Pues estas personas piensan lo siguiente, que nuestro Dios tiene allá arriba un score. Buenas obras y malas obras. ¿Ve? Y entonces, cada vez que, eso es lo que ellos piensan, cada vez que hacen una buena obra, que ayudan a alguien, que hacen un ayuno, por ejemplo, un ayuno de un día completo. Ay, Dios mío, hice un ayuno completo de un día. Eso es, tiene que haber por lo menos 3 puntos en eso. Ayudé al vecino, le llevé esto a lo otro, hice aquello. Pues cada vez que la persona hace eso, es lo que ellos piensan, que el Señor allá en el cielo viene y le dice, ok, tienes un puntito. Un día fallé y cometí una pequeña falta o lo que fuera. Ah, lo siento, un puntito. Pues hay que compensar eso, hay que compensarlo. Vamos a hacer más buenas obras. Hacemos 1, 2, 3 obras buenas. Y de momento fallamos otra vez. ¡Wow! Otra vez. Lo que ellos piensan, mis amados hermanos y amigos, y es el concepto que yo les quiero llevar, es que al final, según ellos, en el juicio, el Señor va a empezar a contar. Y dice, aquí hay 2, 3, aquí hay 4. Pues fíjate, las buenas obras son más que las malas obras, por lo tanto te salvaste. ¿Te salvaste? Porque hiciste más buenas obras que malas obras. Eso es lo que ellos piensan. Pero mis amados hermanos, la palabra dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Sois salvos. Por medio de la fe. Y aún esto, que es la fe, sigue diciendo el texto, es un don de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nuestro Dios en el cielo no está con una tabla de apuntes, anotándonos a nosotros cuando hacemos cosas buenas o cosas malas. La salvación nuestra no depende de nada de eso, hermanos. La salvación nuestra depende única y exclusivamente de nuestra fe. De nuestra fe. Cuando nosotros, por fe,
creemos en nuestro Señor y le aceptamos como nuestro Salvador personal, el Señor lo que hace es que esa justicia perfecta que Él tiene nos cubre con ella, nos viste con su justicia. Y en vez de delantales, tenemos la gloriosa vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como decíamos, muchas personas piensan que Dios toma en consideración las buenas obras que nosotros hacemos. Sin embargo, en ese día glorioso, hermanos, en ese día glorioso que la mayoría de los cristianos estamos esperando, cuando el Señor venga y se pase juicio, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar vestidos. Nadie, absolutamente nadie, se va a presentar delante de Dios desnudo. Lo que pasa que hay solamente dos vestidos todos vamos a tener que estar vestidos delante de Dios, pero solamente hay dos vestidos. O estamos vestidos en ese día de los delantales de higuera, que es la justificación propia cuando nosotros tratamos de justificar nuestras faltas y nuestra desobediencia y nuestros pecados. O estaremos vestidos de las gloriosas vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos vista de luz y gloria. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso eres, mi Dios. Nuestro Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad, a usted, a mí, a todos, nos da la oportunidad, ¿saben de qué? De que seamos nosotros los únicos que escojamos cómo vamos a estar vestidos en ese glorioso día. ¿Sabe cómo nos da la oportunidad? A través de lo que siempre hemos estudiado aquí. A través del libre albedrío. Nosotros vamos a través del libre albedrío, o sea, ese poder que nosotros tenemos de decidir, de escoger, de tomar la decisión, pues va a depender de eso el que nosotros estemos vestidos de una manera o de otra. ¿Ven? O estamos vestidos con los delantales de hojas de higuera, o escogemos estar vestidos de las gloriosas vestiduras de nuestro Dios. Nuestro Dios ha hecho la provisión, hermanos. El Señor no nos ha dejado solos. Gloria a su nombre. Él ha hecho la provisión. Ha hecho la provisión, ¿saben para qué? Para que todos estemos vestidos de su gloriosa vestidura. Vamos a ver el texto posiblemente más conocido de todos los cristianos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gloria sea mi Dios. Nuestro Señor ha hecho la provisión para que todos, Él ha hecho todo lo posible para que todos estemos vestidos de su gloriosa vestidura. Todo aquel que en Él cree. Gloria a tu nombre. ¿Cree usted en el Señor? ¿Le acepta? Alabado sea su nombre. Va a estar vestido de las gloriosas vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Capítulo 3 de Génesis, versículos 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios en ese día vino como Él acostumbraba. Él acostumbraba a venir al huerto del Edén para estar con nuestros primeros padres y compartir con ellos, estar allí con ellos un rato, un día, lo que fuera necesario. Él lo acostumbraba. Vamos a borrar aquí. Eso es lo que nuestro Dios acostumbraba. Venir y estar con nuestros primeros padres. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que ese día, cuando Él vino al huerto del Edén a encontrarse con nuestros primeros padres, ya Él no sabía que ellos habían desobedecido? Ya Él no sabía que ellos se habían constituido pecadores. Por supuesto que lo sabía. Nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Por supuesto que lo sabía. Sin embargo, fíjense que nuestro Dios, en ese mismo día que ellos cometieron pecado, no vino con una actitud rebelde. Él no vino a buscarlos, a decirle: ¿dónde están ustedes? ¿Qué han hecho? Ustedes pecaron. ¿Por qué hicieron eso? Miren lo que va a pasar. ¿Dónde? No se me escondan. Él no dijo nada de eso. Él vino como acostumbraba, felizmente, a encontrarse con ellos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestro Dios, en su omnisciencia e infinita misericordia, quería que ellos mismos se dieran cuenta de la magnitud del pecado que ellos habían cometido. Cada vez que nuestro Dios venía a encontrarse con ellos, a visitarlos en el huerto del Edén, ellos lo que hacían era que salían corriendo a recibir al Señor, alegres, contentos, felices de encontrarse con el Señor. Esa era la actitud acostumbrada de ellos.
Pero en ese día nefasto, cuando escucharon la voz de Dios, la reacción de ellos fue muy diferente. La reacción de ellos fue muy diferente. Fíjense que cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos también salieron corriendo. Sí, salieron corriendo. Pero ¿para dónde salieron corriendo? Salieron corriendo precisamente en dirección opuesta a donde escucharon la voz de Dios. Salieron corriendo. Salieron corriendo. ¿A qué? A esconderse. A esconderse. ¿De qué? De la presencia. De la presencia de nuestro Dios. Hermanos y amigos que nos escuchan, esta es una gran lección para nosotros. Una gran lección. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios. Nos alejemos de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos conscientes y esto es importante, cuando nosotros estamos conscientes de que hemos cometido alguna falta, alguna violación, alguna desobediencia, algún pecado. Cuando estamos conscientes que hemos cometido pecado, ya nosotros no queremos estar cerca de nuestro Dios. No lo queremos cerca. Fíjense lo que hace el pecado. El pecado hace que un padre amoroso, un padre que ama a sus hijos, el pecado hace que ese padre, en vez de verlo como un padre amoroso, lo vea como un fuego consumidor. No es que ese padre amoroso cambie. No, el padre sigue siendo el mismo. Padre amoroso. Lo que cambia es nuestra reacción, nuestra conducta. El pecado hace que nosotros, en lo más íntimo nuestro, cambie. Y en vez de verlo como un padre amoroso, lo vemos como fuego consumidor. Eso fue lo que les pasó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Ese Padre Celestial que iba periódicamente a encontrarse con sus hijos, nuestros primeros padres, y que ellos siempre iban corriendo a recibirle, alegres y contentos. Ese pecado, esa falta, esa desobediencia hizo que en vez de esa actitud, cuando escucharan la presencia de Dios, salieran corriendo a esconderse de su presencia.
Sin embargo, nos dice el texto, ¿cuál fue la actitud de Dios? El Señor vino a rechazarlos. El Señor les dijo, pero como ustedes no quieren estar conmigo, pues yo no voy a estar con ustedes, los voy a dejar solos. No, no. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Mire lo que dice el versículo 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La actitud de nuestro Dios fue de llamar, de buscar a nuestros primeros padres. Lección también para nosotros. No importa los pecadores que nosotros seamos, no importa la falta, hermano, la falta, no importa la falta que hayamos cometido, no importa. Nuestro Dios nos llama, nuestro Dios nos busca. Gracias, mi Dios, por eso. ¿Y saben qué? En el día de hoy, 2021, la actitud de nuestro Dios continúa siendo la misma. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria sea su nombre. Esa es la actitud de nuestro Dios hoy en día. Él nos continúa llamando, nos continúa buscando. Gracias, mi Dios, por eso. Él continúa llamando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Continúa llamando. Ya hemos dicho que nosotros estamos en el otro lado de la puerta. A nosotros nos corresponde abrir o mantenerla cerrada. El Señor no hace fuerza para abrir la puerta. El Señor no le da una patada a la puerta. No fuerza. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Nosotros tenemos que tomar esa decisión en libre albedrío. Pero ¿saben qué? Aprovechemos que nuestro Dios todavía está tocando la puerta. Va a llegar un momento cuando Él se canse de tocar y se vaya. Cuando ocurra eso, mis amados hermanos y amigos, ya no va a haber esperanza para ninguno de nosotros. Vamos a seguir. Génesis 3, 10 y 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Podemos ver en estos textos que se comenzaron a manifestar aquellas emociones y aquellos sentimientos. Recuerdan que habíamos estudiado que cuando Dios le puso a nuestros primeros padres, no solamente eran pedazos de carne, sino que los dotó también de emociones y sentimientos. Esas emociones y esos sentimientos, todos eran positivos. Una vez ellos desobedecieron a Dios y entraron en pecado, comenzaron a cambiar esas emociones, esos sentimientos. Comenzaron a conocer las emociones y los sentimientos negativos. Y lo deja ver muy bien el texto, cuando dice que cuando escucharon la voz de Dios, ellos sintieron miedo. Miedo. Esa era una emoción totalmente desconocida.
para nuestros primeros padres. Ellos no conocían lo que era el miedo. Esa emoción negativa, ellos no la conocían. Ahora comenzaron a conocer, a experimentar esas emociones en ellos mismos. O sea, que comenzaron a conocer, como dice la palabra de Dios, el bien y el mal. Nuestro Dios, en el versículo 11, fue claro con ellos. Nuestro Dios sabía que la única manera que sus vestiduras de luz y gloria podían desaparecer de nuestros primeros padres era si ellos desobedecían. Por lo tanto, cuando Adán le dice, lo que pasa que estaba desnudo, Dios dice, ajá, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Automáticamente Dios lo llevó a la acción que ellos hicieron, que fue la de comer del fruto prohibido. Y le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios, fíjense de la manera que Dios los fue llevando. Dios los fue llevando para hacerlos conscientes del pecado que ellos habían cometido, para que ellos mismos vieran las consecuencias del pecado. Lo primero que fueron abiertos sus ojos, comenzaron a sentir esas emociones que para ellos eran extrañas, el miedo, por ejemplo. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, cuando antes estaban desnudos, ya lo habíamos estudiado, y ellos no estaban conscientes de eso. Por lo tanto, nuestro Dios lo que quería era hacerlos conscientes de la magnitud de lo que ellos habían hecho, del pecado que habían cometido. El Señor le quería decir, miren, yo los amo todavía, no los he dejado de amar, pero las consecuencias de lo que ustedes han hecho van a venir. Y no solamente las consecuencias las van a sufrir ustedes, las consecuencias las va a sufrir la naturaleza completa. Todo, los árboles, las flores, todo se va a empezar a marchitar, a morir. El reino animal se va a ver afectado. Los animales se van a poner feroces, se van a atacar unos a otros. Ustedes se van a ver afectados y toda su descendencia, toda la humanidad se va a ver afectada. Es decir, el planeta completo se va a ver afectado por eso que ustedes han cometido. Eso es lo que el Señor quería hacer consciente a nuestros primeros padres. Todo el planeta iba a ser afectado. Vamos rapidito porque ya me dicen que el tiempo corre. Génesis 3, 12 y 13. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí se comenzó a manifestar lo que habíamos dicho antes. La justificación propia. La justificación propia. Ese fue precisamente el origen de las excusas. Adán trató de justificar su pecado. Y lo primero que se le ocurrió fue sencillamente echarle la culpa a su mujer. Echarle la culpa a Eva. Pero fíjense que no solamente le echa la culpa a Eva. El texto nos dice
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, le estaba diciendo a Dios, esa mujer que tú me diste por compañera, no fue la mujer que yo escogí, no fue la mujer que yo escogí, fue la mujer que tú me diste por compañera. Esa fue la que me dio del fruto del árbol y yo comí. Es decir, que le estaba echando la culpa a Eva, pero indirectamente le estaba echando la culpa a Dios por haberle dado esa mujer por compañera a Adán. Fíjense hasta dónde llega el pecado. Hasta dónde llega el pecado, mis amados hermanos y amigos. Llegamos a culpar a nuestro Dios por nuestra desgracia. Cuando le pregunta a Eva, en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué dice la mujer? Ah, la serpiente. No, no fui yo. Fue la serpiente. Fue la serpiente. Hermanos, la tendencia a echar culpas surgió en el huerto del Edén. Adán sabía, Adán estaba consciente de que aunque su esposa, su mujer, le dio del fruto prohibido, le ofreció de ese fruto, él estaba consciente de que él tenía su propio libre albedrío, su propio libre albedrío. O sea, que la decisión de él coger ese fruto y comerlo fue de él, no fue de Eva, fue de él. Porque él tenía su propio libre albedrío. Él podía haberle dicho, lo siento mi amor, yo te quiero, yo te amo, pero yo no voy a entrar en desobediencia con Dios. Vamos a ver cuando Él venga, a ver qué hace contigo. Él pudo haber dicho eso, pero no lo hizo, no lo hizo. Otra lección para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos muchos seres queridos, muchos seres queridos. Y es posible. Estos seres queridos pueden ser tan cerca como padres, madres, hijos, hermanos, esposos o esposas. El mensaje para nosotros es, si algún ser querido quiere comer del fruto prohibido, por más que usted lo ame, usted no tiene la obligación de seguirle los pasos. No tiene la obligación de seguirle los pasos. Por más que usted lo ame, usted tiene su propio libre albedrío. La decisión es suya y solamente suya. Por eso es que la salvación, hermanos, la salvación es totalmente personal. Quien decide si se salva o se pierde es usted, soy yo. La decisión es nuestra. No permitamos que por amor a nuestros seres queridos nosotros perdamos la salvación. La reacción de Eva, como dijimos, fue exactamente la misma. Tratar de seguir echando culpas. Le echó la culpa a la serpiente. Y esa es la tendencia nuestra, hermanos. Nosotros lo heredamos. Esa es la tendencia nuestra, de echarle la culpa. A veces le echamos la culpa a personas, o a veces le echamos la culpa a las circunstancias que nos rodean. ¿Ven? La buena noticia, mis amados hermanos, es que nosotros, ustedes y yo, no tenemos que echarle la culpa más a nadie. Le voy a leer uno de los textos más conmovedores que hay en la Biblia.
Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, los versículos 4 y 5. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, gloria a su nombre, mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Gracias. No necesitamos echarle culpa a nadie. Nuestro Dios cargó con todas esas culpas. Aceptemos esa provisión maravillosa que nuestro Dios hace para todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. No me quiero retirar sin antes pedirle que compartan los videos para que otras almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Búscanos en Facebook por el mismo nombre. Escrito está Lucas 4.8 y luego ponen mi nombre. Nos pueden buscar también en YouTube, exactamente lo mismo. Escrito está Lucas 4.8. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que reciban las notificaciones. Nuestro proyecto, escrito está Lucas 4.8, estudios bíblicos, porque estamos escudriñando las Escrituras. Correo electrónico pedropmercado@gmail.com. Y la invitación, estudia con nosotros. El texto base nuestro, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Que Dios